Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a una nueva edición, a la entrega mensual del ciclo económico de Se Dice. En esta ocasión tenemos una charla, como saben, dedicada al tema histórico, en esta ocasión también organizada junto al equipo estudiantil Sapere Aude de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Anderson Ayala, soy coordinador de Se Dice Joven, y pues voy a estar con ustedes hoy en la moderación junto a Kreisbel Rodríguez, que está aquí también, que ella es secretaria general adjunta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, hoy nos acompaña el profesor Gustavo Bahamonde, conocido seguramente para muchos. Él es historiador, es doctor en historia, miembro de la Academia Nacional de la Historia y profesor universitario y pues bueno, una de las nuevas mentes intelectuales, si lo podemos llamar así, de esta Venezuela del siglo XXI. Un honor, profesor, tenerlo acá con nosotros para hablar sobre algo que no es muy usual en Venezuela, que es la economía del superávit, y más de la mano de un personaje que creía fervientemente en la libertad económica. Pero sin más preámbulo entonces, profesor Bamonde, pues bienvenido desde el Se Dice Libertad, y tiene toda la palabra para el auditorio virtual que hemos preparado en vista de la tecnología y de la situación que sabemos de pandemia que nos ha obligado a mudar a esta nueva plataforma. Bueno, buenos días, Anderson. Buenos días a Kreisbel, a todo el equipo de Se Dice Joven. Y un saludo afectuoso a todos los invitados quienes se inscribieron para participar en esta conversación del día de hoy. Eh, Estoy agradecido por la invitación y es un tema interesante en el siglo XXI. Es importante retroceder la mirada y buscar conexiones históricas, conexiones humanas, conexiones sentimentales con las personas que nos precedieron pues, en este transitar, en este ciclo vital, que fue la conformación de la nación venezolana y el Estado venezolano. Y uno de ellos es Santos Michelena. Santos Michelena, tal vez, para los especialistas en el tema económico, que me imagino que ahora estarán muchos hoy aquí en este salón de Zoom, eh, fue una figura importante en los inicios de la Venezuela republicana, estamos hablando después del año de 1830, y quería compartir con ustedes 4 ideas para darles posteriormente la palabra, tal cual me indicaron los organizadores del evento, eh, para repasar un poco el actuar de este personaje, un personaje singular, un personaje excepcional, dentro no solo de la historia de la conformación del Estado venezolano, sino de la creación de la nación venezolana. Aquí vale la pena hacer una referencia, antes de comenzar la conversación, que la voy a dividir en 4 partes, para que los invitados me sigan. Eh, Se ha discutido mucho en la historia qué prela más, qué determina más y qué ejerce más influencia en los procesos históricos. Los contextos, las coyunturas en las cuales se desarrollan los grupos humanos o las individualidades, las figuras, los hombres, prohombres o mujeres que viven en determinado contexto o periodo histórico. Esa respuesta los historiadores, los especialistas en el tema histórico no han llegado a la conclusión, pero las aproximaciones más aceptadas últimamente indican que los seres humanos que tienen capacidades excepcionales, que tienen visiones especiales durante un periodo histórico, durante un ciclo vital, actúan aprovechando las circunstancias que el contexto, la coyuntura histórica o el momento de evolución de una sociedad les da para que ejerciten o desarrollen sus ideas. Esto es importante tenerlo claro para entender la actuación de Santos Michelena. Santos Michelena es una figura, como vamos a ver en un momento, importante. Yo lo calificaría como excepcional para su época, con una visión muy clara de los pasos, las acciones y las medidas que había que tomar para la consolidación del Estado venezolano. Sin embargo, él actuó dentro de un contexto histórico importante, un contexto histórico de transformación política e institucional de Venezuela, que le permitió desarrollar esas ideas y la actuación que tuvo. Quiero comenzar con la primera parte. ¿En qué época vivió Santos Michelena? Santos Michelena nació en el año de 1797, nació el 1 de noviembre, es decir, que dentro de unas semanas se le conmemorará un aniversario más del natalicio pues, de Santos Michelena. Pero ¿qué ocurría en la Venezuela de la época
de su infancia, de la época de su juventud. A partir del año 1810, a partir del 19 de abril de 1810, como tal vez muchos de ustedes conocerán, se inició un proceso y se desarrolló un proceso en Venezuela de transformación política, cuando se conformó una Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, que inició toda una etapa de transformación institucional que 15 meses después llevó a la instauración de un Congreso General de Venezuela. Ese Congreso General de Venezuela, el 5 de julio de 1811, decretó, o declaró, mejor dicho, la independencia absoluta de esta nueva república llamada Venezuela de cualquier influencia de la monarquía española o cualquier potencia extranjera. En el mes de diciembre de ese mismo año, 1811, se sanciona la primera constitución que iba a organizar a este grupo social, a esta nueva sociedad, y que plasmó esa constitución unos principios fundamentales para entender la actuación de los hombres del periodo histórico en el cual se desenvolvió Santos Michelena. Primero, se estableció un sistema republicano de organización del Estado, es decir, se apeló a una nueva forma de organización del Estado, de la vida organizada política de una comunidad distinta a la forma monárquica que había imperado en Venezuela o en estos territorios durante casi 300 años. Esa Constitución Federal en el artículo 144 estableció que la soberanía residía en la masa general de los habitantes del país. Y algo muy interesante para los seguidores de SEDICE, para los seguidores del tema del liberalismo, en el artículo 152 estableció esta Constitución que los derechos fundamentales de los ciudadanos de esta nueva república que se llamaba Venezuela serían los siguientes: la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Es decir, se estaban tomando los fundamentos políticos de los cambios que habían ocurrido en Europa, fundamentalmente a partir de 1789 con este proceso llamado la Revolución Francesa. Sin embargo, que se venían desarrollando de siglos anteriores, de décadas anteriores, que eran los principios del liberalismo. Se instauró la división de poderes también en esta Constitución. Para adelantar el repaso, este proceso histórico fue complejo, esta Constitución duró muy poco tiempo, duró menos de 4, 5, 6 meses de vigencia, ya que los monárquicos de Venezuela contraatacaron y tomaron nuevamente el poder. En el año 1819, después de casi 7 o 8 años, nuevamente los independentistas, los republicanos, consiguen o logran, alcanzan circunstancias favorables, es decir, para quienes me siguen, después del año 1817 se logra la liberación por parte de las fuerzas patriotas de lo que es la provincia de Guayana. Y en Guayana, el libertador de Venezuela, Simón Bolívar, junto a sus oficiales y los restos de este grupo que quería la independencia de Venezuela, este sector republicano, instauran el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, que en el año 1819 sanciona la segunda Constitución de Venezuela. Sin embargo, esta Constitución del mes de agosto del año 1819 también tiene poca vigencia porque ocurre un fenómeno político interesante, que es que se logra a través, después de la batalla de Boyacá, en el mes de agosto de ese mismo año, la liberación de la Nueva Granada. Este hecho estratégico posibilitó que Simón Bolívar y sus seguidores decretasen o sancionasen la creación de la República de Colombia el 19 de diciembre del año de 1819. Esta República de Colombia se organizó a través de un congreso, el Congreso de la Villa de Rosario de Cúcuta, y en el mes de agosto de 1821 se sanciona la tercera constitución que organiza a lo que era la sociedad venezolana, ya no solo en el ámbito espacial de lo que nosotros conocemos como Venezuela, sino integrado a la Nueva Granada y a la presidencia de Quito en una gran república que se llamó Colombia. ¿Qué estableció como principios fundamentales de organización esa Constitución de la República de Colombia de agosto de 1821? Nuevamente, los principios liberales. El artículo 3 estableció que los derechos fundamentales de los colombianos serían la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. Se consagró también el principio de división de poderes y otros principios innovadores dentro de la organización política institucional de estos países independientes, que como fueron la libertad de cultos, la tolerancia religiosa y algo muy importante, el respeto a la libre iniciativa de los individuos para que adelantasen la actividad productiva que le viniese en gana, que más satisfaciese sus aspiraciones de vida. Aquí vemos pues ya la legislación y la instauración no solo de principios organizadores de la vida en comunidad, de principios reguladores de la vida de una sociedad, sino también de principios que estimulaban la actividad económica de los individuos.
estábamos saliendo de una forma de organización del Estado monárquica, pero cuya concepción de la vida, cuya concepción y legitimación de la autoridad partía de principios teológicos y de principios o que se materializaban a través de formas de organización corporativas y estamentales. La individualidad, la libre iniciativa de los individuos se rescata en este periodo histórico que estamos estudiando a partir de esta fecha. Colombia dura muy poco, dura menos de 10, 11 años, y en 1830 Venezuela, en la Asamblea Constituyente de Valencia, después de la sanción de la Constitución del año 30, se separa formalmente de la República de Colombia. ¿Qué establecía esa Constitución del año 1830 cuando se inicia la vida de Venezuela independiente? Algo interesante. El respeto a los principios constitucionales, la defensa de la forma de organización del Estado republicano, la separación de poderes, algo que hemos visto que se mantiene en las constituciones anteriores, la alternabilidad en el ejercicio del poder supremo, un tema muy defendido por el Libertador de Venezuela, y la defensa de las garantías individuales de los ciudadanos y las ciudadanas. La libertad de culto, la libertad de prensa, la libertad de expresión del pensamiento y factores legales o desarrollos legales como el incentivo a la inmigración. En este pequeño repaso de más de 19, 20 años de nuestra historia, sirve, mi propósito era para que ustedes viesen cómo había sido, en líneas generales, el proceso de evolución política y militar que llevó a nuestra independencia, pero también porque es importante, porque todo este proceso que les he descrito fue la etapa en la que creció y vivió Santos Michelena en sus primeros años de vida. Michelena nació en el año de 1757, como les decía, el 1 de noviembre, nació en Maracay. Sus padres fueron, el papá era español, Santiago José Michelena, y su madre, María Teresa Rojas Queipa y Natera. Santos de Michelena desde muy joven, desde a menos de 16 años de edad, se integra en los ejércitos libertadores. Un tema interesante, Santos Michelena participa en la batalla de la Victoria, en la batalla donde José Félix Rivas contiene el avance de las tropas de José Tomás Boves y Francisco Tomás Morales. Sale herido Michelena en esa batalla a los 16 años, es llevado a Valencia para recuperarse de las heridas, y a tan corta edad es hecho prisionero por las fuerzas monárquicas, por los realistas, y es llevado como prisionero de guerra a la ciudad de Coro. En Coro, tal vez por la influencia de su padre, se negocia una entrega, una liberación de Santos Michelena, pero bajo la condición de que sea expatriado del territorio de Venezuela. Sus padres lo mandan en Estados Unidos y vive 6 años en Estados Unidos Michelena, desde el año de 1813 a 1819, donde no solo, por supuesto, desarrolla la comprensión y la escritura en el idioma inglés, sino que estudia derecho, economía y se ejercita en una actividad fundamental que es el comercio. En el año de 1821, cuando todavía está el proceso de la independencia, cuando Venezuela todavía está ocupado por las tropas españolas, por las fuerzas monárquicas, Michelena viaja a Cuba, se radica en La Habana y desarrolla actividades comerciales, es empleado en una casa de comercio. Ese mismo año regresa a Venezuela y se establece en el puerto de La Guaira. Pensamos, imaginábamos, yo estoy todavía en este proceso de investigación de este ciclo vital de Santos Michelena, de esta figura. Establece una empresa mercantil y ejerce como síndico procurador municipal en La Guaira. En el año de 1824 es elegido como representante de Venezuela ante el Congreso General de la República de Colombia, que se organizaba anualmente. Entonces es importante para quienes nos están siguiendo, los estudiantes, los invitados, esa formación, esa visión de la vida que tuvo Michelena, de estudiante inicial, joven estudiante, seminarista, o mejor dicho, estudiante vinculado a la Universidad de Caracas, soldado de caballería en la batalla de la Victoria. Ese dato me lo dio mi querido amigo Fernando Falcón Veloz. Un saludo al profesor Fernando Falcón, director del doctorado de Historia de la Universidad Central de Venezuela. Viaja a los Estados Unidos, conoce el estilo de vida y la forma de organización institucional y política de una república independiente como era los Estados Unidos. Se forma, conoce las últimas doctrinas en materia de economía y practica, no solamente se dedica al estudio, sino que él ejercita la actividad comercial
Entonces vemos que un personaje que trae una formación, una visión de la vida, del mundo y de la organización y de la actividad económica interesantísima, valiosa, que desarrollará después, más adelante. Forma parte del Congreso General de la República de Colombia, Santos Michelena. Ya en el año de 1826 hace una propuesta interesante como representante de Caracas ante el Congreso de Venezuela, cuando le pide al Parlamento que desarrollen o que aprueben una normativa para pechar con un 15 o 30% a las mercancías que entraban a la República de Colombia provenientes de las Antillas. Michelena hizo un análisis, un cálculo de los gastos que implicaban los precios, que se reflejaban los precios de las mercancías que eran importadas de Europa, pero con esos toques técnicos que hacían en las islas de San Tomás, Martinica, en el Caribe, se triplicaban o se multiplicaban por 5 el valor de estas mercancías, y Colombia, el Estado colombiano, la República de Colombia, tenía que pagar esos costos. Michelena hace una propuesta al Congreso de Colombia ya en el año 1826 para que se pechase con un 15 o 30% esas mercancías. La propuesta fue rechazada. Sin embargo, en años posteriores, el Congreso de Colombia, en el año 1828 específicamente, retoma la idea de Santos Michelena y pecha esas mercancías que hacen escala en las islas del Caribe. Un dato interesante que quiero compartir con ustedes: fíjense que estas ideas de Michelena, estas propuestas desde el punto de vista legislativo y comercial, quedaron vigentes, ya que en el año 1881 Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela, retoma estas ideas de Michelena e incrementa los derechos de importación de estas mercancías que hacían escala en las Antillas. En el año de 1828, Santos Michelena es nombrado, y gana por concurso, perdón, dentro de, estamos hablando todavía, para quienes me siguen, la República de Colombia, que acuérdense que llega hasta el año 30-31, Santos Michelena es nombrado agente fiscal para ir a discutir en Colombia la deuda, en Londres, la deuda externa de Colombia, una deuda amplia, que es un tema para otro debate que debería organizarse, dice, pero también va como agente diplomático. Michelena pasa 2 años en Londres y regresa a Venezuela en el año 1829. En el año 1830 es cuando nuestro personaje desarrolla una actividad simplemente, perdón el término, los historiadores debemos ser objetivos cuando estudiamos la historia, pero Michelena desarrolla una actividad simplemente difícil de conceptualizar y de dominar históricamente, porque es excepcional. Durante 4 años se desenvuelve como ministro encargado de Hacienda y a la vez ministro de Relaciones Exteriores. Durante esos 4 años no solo negoció el tratado, el primer acuerdo de amistad, comercio y navegación con la República de Nueva Granada, sino que Santos Michelena, con una política fiscal y con la organización de la Hacienda Nacional, logra que por primera vez en la historia de la incipiente Venezuela independiente se logre que los ingresos del país superen a los egresos del mismo, generándose pues una balanza de pagos positiva. En el año 1833, para resumirles un poco, Michelena es enviado especial y ministro plenipotenciario para negociar la deuda con Colombia. Recuerden ustedes, perdón, nuestros invitados, que Colombia se separa con una deuda que supera más de los 138 millones de pesos, y los 3 países que surgen de la división de Colombia, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, duraron casi 9, 8 años discutiendo cómo iba a ser el porcentaje de la división de la deuda. Ese es un tema apasionante, que digo que nos quitaría minutos y no me puedo extender. Al final se acordó, la deuda fue acordada in solidum, es decir, que la división iba, el respaldo de la deuda iba a ser respondida, se respondería con los activos de toda la República, de las tres secciones que compusieron Colombia. Sin embargo, después de muchas discusiones, se acordó que la deuda iba a ser dividida en atención a la población, al número de habitantes que tuviera cada uno de los 3 países que surgieron después de la separación de Colombia. Santos Michelena es quien tiene que negociar las condiciones de esa deuda, y al mismo tiempo que está en Bogotá negociando los términos, los acuerdos para la división de la deuda de la República de Colombia, está negociando también un tratado de límites con Lino de Pombo, el secretario de Asuntos Exteriores de la República de Colombia. Entonces, fíjense que nuestro personaje gestionó o
afrontó o se hizo cargo de dos instancias fundamentales del Estado, del gobierno, al mismo tiempo, las relaciones exteriores y Hacienda. Ejerce distintos cargos Michelena, como ministro de Hacienda hasta el año 34, después retoma en el año 35, pero para seguir adelante y ahorrar un poco de tiempo, yo quería compartir con ustedes, que sería mi segunda parte de la charla, la visión de Santos Michelena, más allá de los libros de historia que cualquiera de nosotros podrá leer, sino la visión de un contemporáneo de la época y de una persona que estuvo en Venezuela, que fue Sir Robert Kerr Porter. Fue el cónsul general de la Gran Bretaña, el primer cónsul general de la Gran Bretaña en Venezuela. Sir Robert Kerr Porter estuvo 17 años en Venezuela, desde el año 1825 hasta 1842. Durante este periodo escribió un diario editado por Fundación Empresas Polar, una obra valiosa para entender y conocer y entender ese periodo histórico de nuestro país, y se dedicó a registrar las actividades fundamentales de las actividades tanto políticas como reflejo de las manifestaciones culturales y la realidad, las dinámicas esenciales de un país que está iniciando su ciclo vital, como lo era Venezuela, una república independiente, perdón. Porter fue un personaje muy agudo, escribió casi más de 1000 páginas, un diario de más de 17 años, y registró con mucho detalle el acontecer de las actividades del gobierno de Venezuela. Fue amigo personal del libertador Simón Bolívar, presidente de la República de Colombia, y posteriormente de José Antonio Páez, el primer presidente de la República Independiente de Venezuela. Porter fue un hombre, para que nos entendamos, quisquilloso, mañoso, todo lo anotaba, todo lo escribía, y como un británico que llegaba a un país que se iniciaba, criticaba todo lo que veía a su paso. Todo lo criticaba Porter, todo lo menospreciaba. Quien quiera, bueno, confirmar mis palabras, vaya por favor al diario y aplique el criterio de análisis histórico, la objetividad, la crítica histórica, pero lo digo sin temor, Porter era un criticón, todo lo criticaba, pero lo único que no criticó Porter fue a Santos Michelena. El 23 de abril de 1828 lo conoció en una cena. Les voy a leer 5 cosas que dijo Porter de Michelena. Fue a almorzar conmigo Santos Michelena. Fue recientemente cónsul general en Londres. Estuvo en Inglaterra por más de 1 año y medio, 2, pero no pudo quedarse a causa de los gastos. Fíjense lo crítico que era, que importa la razón por la cual no se pudo quedar, porque ya estaba en Venezuela. Y Porter dice lo siguiente: iba vestido muy bien, a la última moda de Londres. Le impresionó. Hablaba bien inglés. Eso fue lo que más le gustó, porque pudo entablar una conexión directa con nuestro ministro de Hacienda. Y no sé de nuestros invitados quién hablará francés, y al final de mi conversación tal vez nos ayude, y lanzó esta perla. Pero bien outré, que es el personaje. El 27 de abril escribió lo siguiente, el año 1833. Porter dice, les leo: se dice que Santos Michelena irá a Bogotá como plenipotenciario para redactar el tratado y solucionar la división de la deuda de la República de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador. No podría ser la mejor elección. El 19 de marzo de 1835 dice lo siguiente: fui a ver al señor Santos Michelena. Porter escribe con cierto dolor. Estuvo 2 años en Bogotá y no me trajo ningún regalo. Y dice que todavía no ha decidido si vuelve a aceptar su cargo como ministro de Relaciones Exteriores y de Finanzas, en vista de la absurdidad e imbecilidad, que identifica a todos los actos, mejor dicho, a los no actos del Congreso actual de Venezuela. ¿Y esto por qué? Porque unas semanas posteriormente dice lo siguiente: visité en su casa al señor Santos Michelena. Fíjense la admiración que le tenía Porter, que cada ratito iba a su casa a cenar, quien ha aceptado el cargo y reanuda sus labores el 1 de abril. Se hace cargo con la condición de que se arrepentirá, como cualquier muy buen ministro británico. Lo comparaba con los ministros británicos, si pierde una cuestión de gran importancia ante la Cámara del Parlamento. En el año de 1835 ocurrió un acontecimiento histórico, que marcó nuestro tránsito como país, como sociedad, cuando los militares, los próceres de nuestra independencia, comandados por Santiago Mariño, José Tadeo Monagas, Pedro Carujo y otros, se alzan en armas contra el presidente constitucional y civil
José María Vargas, profesor universitario, primer presidente civil del país. El presidente es hecho prisionero y expulsado del país. Los militares reclaman que han sido desplazados de los principales puestos y de las principales instancias de decisión política de la Venezuela independiente, cuando ellos, con las armas, con las bayonetas, con los fusiles, lograron la independencia del país. José Antonio Páez es facultado por el Congreso, por las autoridades legítimas del país para restablecer el orden. El caudillo militar de la independencia de Venezuela doblega a los alzados en armas y escribe unas palabras indicando que los militares tienen una visión errada del futuro de Venezuela cuando se sienten los dueños del futuro político de nuestro país. Santos Michelena presenta su dimisión al presidente José María Vargas. ¿Por qué? Porque Páez en ese proceso negocia con Monagas, con el caudillo oriental, negocia con Mariño y los restituye en sus cargos y en sus haberes militares. Michelena es intransigente ante esa decisión del presidente porque viola los principios constitucionales. El Consejo de Gobierno no tiene facultad para llegar a esos acuerdos y presenta su dimisión como ministro de Hacienda. Porter escribe lo siguiente en su diario: esto es muy preocupante en este momento. Y la renuncia de este funcionario no lo sería menos en cualquier otro momento, pues es el único hombre de esta república que tiene capacidad, rectitud y conocimientos suficientes para desempeñar los dos agotadores cargos que detenta. Quería compartir con ustedes esta visión de un personaje de nuestro proceso histórico, como fue Sir Robert Kerr Porter, para tratar de aproximarnos pues, no solo a la actividad administrativa que desarrolló Santos Michelena, sino a su calidad personal, a los principios morales que manejaba este prohombre pues, de la Venezuela independiente, que a pesar de haber intentado renunciar a sus funciones, fue nuevamente restituido por el presidente Vargas en las labores de ministro de Hacienda, por el vicepresidente Andrés Narvarte, quien sustituyó a Vargas, y posteriormente el presidente Carlos Sublet. Todos los presidentes de Venezuela recurrieron a los servicios de Santos Michelena, quien hasta el año de 1839-1840 estuvo como representante ante la República de la Nueva Granada, negociando las condiciones de la división de la deuda y el tratado de división de límites o separación territorial entre las dos repúblicas. También fue encargado como ministro plenipotenciario para negociar los acuerdos de navegación, amistad y comercio con repúblicas como la propia Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica, las ciudades hanseáticas, las futuras ciudades que conformarían Alemania, y otros países europeos. Es decir, que Santos Michelena cumplió un papel fundamental, esencial, en la organización de las instancias del Estado venezolano independiente a partir de 1830. Nos queda poco tiempo y para hacer pues conexión con el título de nuestra conferencia, con el título y vincular un poco al tema del desempeño de Michelena como ministro de Hacienda, yo quiero leer 5, para finalizar y permitirles que ustedes intervengan, 5 textos esenciales que demuestran cuál era el pensamiento económico o la visión de la economía que tenía nuestro personaje. Sin embargo, quiero leer un comentario antes, una frase del presidente José Antonio Páez, que escribió unas palabras al Congreso de Venezuela el 20 de enero del año 1835, cuando entregaba el poder para la sucesión presidencial al presidente José María Vargas. Y esto creo que ha ocurrido pocas veces en la historia republicana de Venezuela. Enero 20 de 1830. Esta frase, este párrafo, pocas veces se ha repetido en la historia de Venezuela. Creo que 2 o 3 veces, si no me equivoco, me corrigen los especialistas que seguramente estarán en nuestro público. Los ingresos de la patria han cubierto nuestros gastos. El crédito se ha mejorado. Y la creciente prosperidad del país asegura que bajo la influencia benéfica del orden legal, la nación podrá en lo sucesivo atender sus obligaciones interiores
y sus compromisos exteriores. Esta era la primera frase del presidente Páez, entregándole al país los logros esenciales que se habían logrado durante este primer periodo de gobierno. Páez dice que la estrategia se fundamentó en lo siguiente: en el año que acaba de pasar, se ha mantenido el orden público. Todos los venezolanos han gozado de libertad, el primer principio fundamental que rige los fundamentos y las aspiraciones de una sociedad organizada. En nuestro país era la libertad, la capacidad de acción individual, no tanto con los valores referidos a la ciudadanía, inherentes a derechos de tipo políticos, de representatividad y elegibilidad, sino de actividad económica. Los ciudadanos serían respetados en las decisiones que tomasen para desarrollar la actividad económica de su preferencia. La seguridad de las personas y sus propiedades. La industria, a medida que se consolida la confianza como agente esencial de la economía, ha aumentado y se ha dado principio a empresas de utilidad pública. Y si aún notan ustedes algunos defectos o vacíos que embarazan la acción eficaz del Ejecutivo y de sus agentes en los diversos ramos de la administración, todo nos promete que serán progresivamente remediados y que con su proceder justo, prudente e ilustrado por la experiencia, Venezuela conseguirá perfeccionar su sistema de gobierno, aumentar su población, su riqueza y perpetuar la paz de que se disfruta. Fíjense cuáles eran los elementos sustentadores de la acción del poder político en el país, es decir, el reflejo de la aspiración de una comunidad organizada, la riqueza y la paz. La riqueza y la paz eran los dos elementos esenciales que iban a generar bienestar social. La riqueza era una nueva forma de entender la productividad y las actividades económicas dentro de una sociedad organizada a raíz de estos principios liberales, y la paz era la permanencia de un elemento de organización del Estado monárquico. Fíjense la combinación, qué interesante, el sincretismo entre los dos elementos. La paz es la única condición que garantiza la vida en una sociedad organizada. Pero vayámonos rápidamente a Michelena, nuestro protagonista del día de hoy. ¿Cuál es el principio fundamental de Michelena? Y lo repetía en su texto. El trabajo y la economía son las dos grandes fuentes de la prosperidad pública y privada. El trabajo y la economía. En otro texto, Michelena desarrolló lo siguiente: la agricultura, el comercio, las artes, todo posiblemente ande mal en Venezuela en este momento. Es cierto. Pero no busquemos el remedio en la distribución del dinero. No. El trabajo y la economía por parte de los ciudadanos, caminos, inmigración y policía por parte del gobierno. Separación y diferenciación de actividades de cada uno de estos actores. Obre cada uno en su respectivo círculo y no busquemos con excentricidades, porque nos caemos a vagar en el caos. En un informe presentado al Congreso en el año 32, Michelena expresaba lo siguiente, tercer texto de nuestro personaje. Hasta hoy, nuestros esfuerzos se han consagrado a mejorar las instituciones, removiendo los obstáculos que pudiesen oponerse al desarrollo de la industria, al buen éxito de los cálculos individuales, a los goces, en fin, de la libertad y la igualdad ante la ley, sin los cuales toda adquisición es precaria, es falso todo progreso. Los esfuerzos no han sido infructuosos y Venezuela puede envanecerse de tener una legislación, si no perfecta, por lo menos adecuado a su situación e intereses del momento. Y tan liberal, primera vez que nuestro personaje expresa el concepto, el término, tan liberal como la que más en el mundo. Se enorgullecía Michelena de haber logrado en Venezuela instaurar, primero, que una sociedad asimilase la importancia de esta nueva concepción, de esta nueva lógica, no solo de entender la autoridad, el poder político, sino una nueva lógica, reminiscencia de un debate teológico iniciado en el siglo XV, tal vez no tengamos tiempo en este momento para hablar de ello, reminiscencia y desarrollo de unos postulados teológicos que rescataban el papel
y la función de los individuos en las sociedades organizadas. En el año de 1848, Santos Michelena es elegido, o mejor dicho, forma parte del Congreso de Venezuela durante el gobierno del presidente José Tadeo Monagas. El 24 de enero del año 1858 ocurrió aquel terrible acontecimiento que tal vez ustedes habrán revisado en los libros de historia de Venezuela. Grupos organizados del Partido Conservador tratan de defender militarmente al gobierno ante un discurso que va a dar el ministro de Relaciones Interiores. Santos Michelena es diputado, bandas armadas del Partido Liberal ingresan, se forma una reyerta, Santos Michelena sufre heridas de arma blanca y al poco tiempo muere producto de estas heridas. Es importante y felicito esta labor, esta iniciativa de SEDICE, de rescatar la figura de Santos Michelena, de personajes que iniciaron la organización de la hacienda, la organización de las instituciones del Estado venezolano. Pero también es digno de estudio cómo estos personajes lograron llevar a la práctica, lograron implementar ideas, doctrinas y postulados que no solo estaban de moda, sino tal vez eran vagos o poco conocidos por la generalidad de los ciudadanos venezolanos y ciudadanas que vivían en aquellos tiempos. Por cuestiones de tiempo, quise adelantar tópicos de la vida de Michelena y tópicos del contexto histórico en el cual se desarrolló el ciclo vital de nuestro personaje, que sirven para muchos. Esto es un tema simplemente que está para mí en desarrollo, en proceso de investigación, y que he conseguido aristas interesantes. Vuelvo y repito, que es lo que más me entusiasmó de la investigación. Los historiadores nos tenemos que entusiasmar por los temas. Más me llamó la atención fue la capacidad que tuvo este personaje y este grupo político que se organizó alrededor de José Antonio Páez de la Constitución del año 1830 para llevar a la práctica, para implementar modelos de organización social, modelos de organización económica que dieron sus frutos en este periodo histórico. Tal vez exista la duda en quien nos escuche de si esto se mantuvo, esto cambió en el tiempo por factores coyunturales, factores políticos, factores externos, factores económicos, comerciales, que dieron al traste con este esfuerzo inicial de organizar un Estado moderno en Venezuela, sustentado en principios liberales. Pero por lo menos durante estos 5 años, no quiero ser excesivo, se implementaron con mucha satisfacción y lograron y se vieron pues en las cifras, en los resultados, el éxito pues de estas políticas de gobierno. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Le dejo la palabra al equipo organizador. Excelente, profe. Primero que nada, permítame, bueno, por supuesto, felicitarlo y darle las gracias por su disertación excelente, sumamente sustanciosa y con mucho, como nos gusta, con mucho contenido, con mucho sustento histórico, digamos, bien argumentado y bien referenciado, así que fenomenal. En nombre de SEDICE, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un gusto de verdad su disertación. Gracias también a Kreisbel por acompañarnos en la moderación, del equipo Sapere Audio que estuvo también hoy como coorganizador de este encuentro del ciclo económico. Y bueno, por supuesto, será a los espectadores también, gracias. Gracias a quienes asistieron, a quienes se sumaron hoy, tanto por aquí como por YouTube. La conferencia va a quedar grabada en YouTube, profe, así que le vamos a hacer llegar el enlace por si quiere distribuirlo para utilizarlo luego como material o simplemente si quiere almacenarlo, ahí va a estar listo ya. Así que, gracias, bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Anderson. Gracias al equipo organizador. Un saludo afectuoso a Rocío Guijarro, mis afectos, Rocío. Gracias también por la invitación. A Kreisbel, un saludo al equipo de Sapere Aude y a todos nuestros amigos que se conectaron hoy en esta conferencia. Felicito a SEDICE por estas iniciativas y espero pues que esta disertación histórica haya contribuido pues a los propósitos que se plantearon ustedes al inicio con la conversación. Un saludo afectuoso a todos, Anderson, de mi parte. Igualmente, profe, seguro. Igualmente. Así que, gracias, bueno, hasta luego. Hasta luego y será entonces hasta la próxima edición del ciclo económico, pero siguen atentos a las redes de SEDICE para saber qué más se viene por ahí. Perfecto. Un saludo.